Y seguimos en Quiero Retruco y vamos con otra nota. Ya está al aire Pablo Abramovich, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense. Pablo, buenas tardes, ¿cómo andás? Acá Jerónimo de Quiero Retruco. ¿Qué tal, Jerónimo? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, bien, bien. Nada, te llamamos para que nos cuentes. Están en plena negociación salarial con el gobierno. Habían planteado la posibilidad de un paro y los convocó a una reunión para mañana. Sí, estamos convocados para mañana a las 12. Como muy bien vos decís, nosotros primero venimos de un paro de hace 2 semanas, que fue en un momento que se había trabado la negociación. Luego tuvimos una segunda instancia de negociación, también con una propuesta insuficiente. Ahora, si les detallamos un poco en dónde están rondando los números de la discusión, y volvimos a convocar frente a esa propuesta insuficiente una medida de fuerza para el día de hoy, que fue una medida que finalmente quedó en suspenso porque tuvimos la nueva convocatoria mañana al mediodía. Bueno, ahí vamos con la expectativa y también la urgencia de poder cerrar un acuerdo, pero también con algunas exigencias importantes de mínima que para nosotros son ineludibles en la negociación, que es que los salarios en 2020 no pueden seguir perdiendo contra la inflación como lo vienen haciendo durante los últimos años. Durante la gestión Vidal fue catastrófico el deterioro salarial, y que por lo tanto en 2020 nosotros venimos discutiendo con el gobierno que tiene que ser un freno a ese deterioro y empezar a discutir con seriedad, con profundidad, cómo se recompone en las próximas paritarias ese salario perdido en 2018 y 2019, que fueron los años donde hubo una caída muy grande, que es del orden del 25% en términos reales, es decir, que en esos 2 años desapareció un cuarto del poder adquisitivo del salario en el ámbito del Poder Judicial. Claro, ¿y esto lo tiene en claro el gobierno? ¿Ellos qué es lo que le transmiten a ustedes? Sí, sí, por supuesto el gobierno tiene claro, conoce muy bien los números. Además no es privativo esto de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial, es un esquema muy similar tienen el resto de los trabajadores de la administración pública. Hay un pequeño matiz con el sector docente, porque el año de la mayor pérdida que tuvimos del Estado provincial fue el 2019, y en ese año los gremios docentes lograron firmar una paritaria con cláusula de gatillo, es decir, que no tuvieron pérdida. En ese año todo el resto tuvimos un aumento del 30% contra la inflación del año pasado, que fue cerca del 54, o sea, 24 puntos bajo la inflación. Pero el gobierno, cuando empezamos a discutir ya a principios de este año la discusión salarial, reconocían el deterioro y la caída de la que se venía, y plantearon también como objetivo que los salarios primero tengan un freno en la caída y después empiecen a recomponer. Pero bueno, en el medio de eso vino la pandemia y la crisis económica que trajo de la pandemia como consecuencia. Bueno, indudablemente complejizó todas las discusiones salariales. Claro, ¿de qué cantidad de trabajadores y trabajadoras estamos hablando en el ámbito del Poder Judicial de Provincia de Buenos Aires y los ministerios públicos, ¿no? Sí, sí, ahí el total de trabajadores y trabajadoras son algo más de 24.000. Ahí no contamos dentro de nuestro ámbito de representación a 3.000 personas que son los magistrados, es decir, los jueces, los fiscales, los defensores, que no tienen una negociación formal, están fuera de nuestro ámbito de representación. Nuestro gremio representa a todos los empleados, empleadas, funcionarios y funcionarias. Para tener una comparación, estos 24.000 trabajadores y trabajadoras judiciales están dentro de un universo total en el Estado provincial de algo más de 650.000 trabajadores, bueno, docentes, administración pública, policías, etcétera. Y te pregunto cómo se organizaron en el medio de la pandemia, ¿no? ¿Cómo funcionó esto? En el Estado provincial, por supuesto, con las mismas dificultades que cualquier otra actividad, ya sea pública o privada, donde hubo un proceso de acomodamiento progresivo, pero que en el caso del Poder Judicial tuvo quizá como núcleo central de esa modificación de las condiciones de trabajo, la instalación del trabajo remoto o el teletrabajo como la modalidad hoy hegemónica, por llamarlo de alguna manera, donde hoy más de 2/3 de los trabajadores y las trabajadoras de esos 24.000 que comentaba están haciendo tareas de sus domicilios, y algo menos de un tercio está haciendo tareas presenciales, en función de que sería imposible en este contexto que todos y todas estemos trabajando de manera presencial, porque no habría posibilidad
por las condiciones edilicias, de infraestructura, de seguridad y higiene, que se trabaje de esa manera, porque no podríamos evitar una situación de contagios masivos porque no están preparados los espacios. Claro, claro. Y a eso también te hago otra pregunta, es respecto a cuáles son las condiciones edilicias dentro del Poder Judicial de Provincia de Buenos Aires, en qué condiciones se trabaja. Porque es uno de los reclamos, ¿no? También. Hay dos escenarios. Uno es el reclamo histórico, estructural, donde el Poder Judicial y el Estado en general tienen una crisis de infraestructura tremenda, un colapso por falta de inversión, por falta de mantenimiento, que hace que hoy tengamos edificios que, mejor dicho, todas las semanas tenemos un episodio con un edificio que se cae un techo, que se cae un ascensor, que se inundan, que hay riesgo eléctrico. La situación de la escuela de Moreno con la explosión de esa garrafa es de alguna manera una pequeña muestra del nivel de abandono que tiene el Estado en la provincia de Buenos Aires y toda la infraestructura edilicia de los diferentes sectores del Estado, con lo cual ahí hay un problema estructural muy grande, que es uno de los ejes centrales que nosotros estamos queriendo abordar en la paritaria, es decir, cómo se puede discutir un programa de recuperación de mediano y largo plazo, de construcción de edificios, de recuperación de los actuales. Y hay otro escenario que tiene que ver con el de la pandemia, en el cual todas esas falencias o deficiencias se profundizan, porque necesitamos lugares de trabajo que reúnan determinados requisitos especiales en el marco de la pandemia para garantizar por ejemplo, barreras de protección en las mesas de entrada o en los lugares de atención al público, que haya control de temperatura en todos los edificios, que haya el espacio suficiente para garantizar el distanciamiento entre los puestos de trabajo, y a la situación compleja estructural que teníamos se le suma que la inversión presupuestaria para dar cuenta del funcionamiento en pandemia y para garantizar esas medidas de seguridad y higiene ha sido muy inferior a la que era necesaria. Por eso también venimos atravesando un montón de conflictos, fundamentalmente con la Suprema Corte, con la Procuración, pero que remiten a la falta de transferencia de recursos de presupuesto por parte del gobierno provincial, que, por ejemplo, hoy da cuenta esa situación de que más de 600 trabajadores y trabajadoras judiciales se han contagiado de COVID en este contexto, donde algunas de las cuestiones básicas que se tienen que garantizar, como la provisión de equipamiento de protección personal o la limpieza, por ejemplo, diaria en todas las dependencias, después de casi 7 meses de pandemia todavía no está resuelta. Claro, claro. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho por la nota y esperemos que mañana puedan cerrar el acuerdo a partir de que se cumplan los reclamos que ustedes están haciendo. Esperemos. Por ahora, como te decía, las propuestas que venimos recibiendo son propuestas que están muy por debajo de la inflación, inclusive también bastante por debajo de lo que el gobierno vino cerrando con otros sectores, como docentes o administración pública, y esperamos que esto se pueda empezar a revertir en la reunión de mañana para poder cerrar un conflicto y dar una respuesta a los trabajadores y trabajadoras judiciales, que te tiro 2 datos para cerrar. El primero es que en 2020 recibimos solamente un 9% de aumento, contra una inflación ya acumulada a septiembre del 22,3%, y donde el ingresante al Poder Judicial de la provincia está ganando de bolsillo 29.800 pesos, es decir, con una distancia enorme con la canasta básica que mide la pobreza, y ganando bastante menos de la mitad de lo que gana un ingresante en la justicia nacional o en la justicia de la ciudad. Claro, claro. Bueno, Pablo, muchas gracias por la nota y seguramente volveremos a hablar acá en los micrófonos de Quiero Retruco. Un abrazo, un saludo y gracias. Un saludo. Ahí estaba Pablo Abramovich, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense, y contándonos un poco de esto, el nivel de los salarios de un ingresante al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires es por debajo de la línea de la canasta básica. Es algo que se viene repitiendo. Al principio del programa hablamos con el Perro Santillán, y nos contaba de las condiciones de trabajo de los municipales de Jujuy, muchísimo más por abajo.